hermanas ligueñas. Es una alegría poder encontrarnos un jueves más aquí, así que yo les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y que juntos podamos aprender nuevas cosas el día de hoy. También ahora vamos a agradecer a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado durante la semana. Inclinemos nuestros rostros, hermana, vamos a orar. Señor Jesús, Padre amado, una vez más nos acercamos delante de ti con un corazón limpio, humillado, Señor, sabiendo que solamente tú eres un Dios de amor, sabiendo que tú eres un Dios santo, Señor. Te quiero agradecer por cada hermana ligueña, Señor, quienes han separado su tiempo para juntos poder aprender más de tu palabra, Señor, en este día. También, Señor, las hermanitas quienes no han podido entrar el día de hoy, Señor, a que tú los puedas guardar ahí donde se encuentran, Señor. Tal vez algunos de ellos están delicados de salud, Señor. Te pido que tú les des esa paz, a que tú les pongas esa tranquilidad en sus corazones, Señor. Así, Padre amado, te estaremos agradeciendo todo, Padre amado, en tu precioso nombre. Amén. Bueno, hermanas, ahora vamos a estar muy atentas a todo el programa del día de hoy que la Liga tiene preparado. Jesús es precioso, mi buen Salvador, por siempre le alabo por su grande amor. Si débil me encuentra, me ayuda el Señor. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús. Y cuando en pecado y sin salvación, llamando a las puertas de mi corazón, me dijo y acepta mi gran perdón. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús. Mas ya por su gracia mi alma salvó. Quitó mi tristeza y mi llanto enjugó. Mis dudas y males ya me los quitó. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús. Ya por su gracia mi alma quitó. Quitó mis tristezas, mi llanto enjugó. Mis dudas y males ya me los quitó. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro admirar. Él es mi precioso
precioso, mi fiel Redentor, mi senda ilumina con su gran fulgor. Yo sé que por mí viene mi Salvador. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro admirar. Él es mi precioso Jesús. Estimados hermanos, gracias por invitarme a dar mi testimonio. Quiero contarles en esta oportunidad lo que nos sucedió como familia en el año 2020. Mi nombre es María Ibáñez y como psicóloga estoy habituada a ayudar a los demás a resolver sus dificultades, a reducir el estrés, a solucionar diversos problemas que presentan las personas y las familias. Estoy casada con Roger, con quien somos colegas y tenemos 2 hijos, Raquel y Aarón. El año pasado, en diciembre del 2020, Roger tenía que ser operado de la columna lumbosacra en el Hospital Rebagliati. Y habíamos orado durante 2 años para que puedan operarlo. Y por fin lo internaron en plena pandemia. Como ustedes imaginarán, no había visitas en el hospital y como familia teníamos muchas preguntas médicas. ¿Cómo quedaría luego de la operación? ¿Si volvería a caminar? ¿Si cojearía? ¿Si movería los pies? ¿Cómo se sentiría si él quedaría mal? ¿Cómo tendríamos que atenderlo nosotros como familia después? ¿Qué pasaría si le daba el COVID? Y bueno, por cuestiones de pandemia no se podía ingresar pues al hospital ni tener visitas. Decidimos pedir los permisos necesarios y por la gracia de Dios logramos visitarlo y hacer las preguntas necesarias al médico, el cual no nos dio ninguna seguridad de que él quedaría bien, solo que harían lo necesario para que pueda quedar mejor y puedan acabar sus dolores. En ese momento de incertidumbre, como cristianos, nos encomendamos a Dios y pusimos toda, pero toda nuestra confianza en el Señor. No nos permitiríamos tener ninguna duda de que Dios tenía su voluntad agradable y perfecta en ese tiempo, sobre todo en tiempos de incertidumbre. Recordaba Proverbios 3 del 5 al 6 que nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En esa confianza todos los días orábamos en la casa y con Roger desde el hospital en vivo y por videollamadas de WhatsApp con toda la familia cada noche. Era un tiempo de clamor y de mucha fe y de unidad familiar. Nos turnábamos con mi hija Raquel para ir al hospital, un día ella y otro yo. Le llevábamos su ropa y otros artículos necesarios y nos enterábamos de otros casos aún más graves. Yo le decía a Roger: si Dios te llevaba al hospital, es que también allí tienes una misión y es de llevar consuelo a los demás pacientes, comunicar la esperanza que tenemos en el Dios de la vida. Y en realidad él tuvo una linda labor allí, estuvo orando con varios pacientes, estuvo orando no solamente él, sino también llamábamos a otros hermanos para orar y fue una linda experiencia. Como saben, en el hospital cada día hay algo nuevo, el resultado de una prueba, un nuevo diagnóstico médico, un dolor adicional, un nuevo paciente que llega, nuevos accidentes y aún una persona que fallece. En ese momento recordábamos el texto que nos acompañó siempre de Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y realmente la ciencia humana de la psicología también aconseja que no nos preocupemos por adelantado, viviendo sufrimientos que todavía no han pasado. A eso la ciencia le llama neurosis
Y yo quería obedecer la palabra de Dios que nos dice que cada día trae su propio afán y cada día su propio mal. No me iba a preocupar por algo que no había pasado. No iba a ser neurótica sufriendo por adelantado. Solo quería vivir cada día las dificultades de ese día y confiar que el futuro de mi familia quedaba enteramente en las manos de Dios. Muchos hermanos me escribían y me llamaban, preocupados por la salud de Roger. Recuerdo una hermana que me llamó llorando, muy triste, y yo le decía, no llores, Él está en las manos de Dios y su voluntad, dice la palabra, es agradable y perfecta. Con esa tranquilidad mía, mis hijos también lo estaban, pero también pendientes de la salud de Roger. Ellos aprendieron a estar muy confiados en que Dios estaba obrando en la vida de su papá. A veces me sentía un poco extraña porque no sentía la angustia o la preocupación que la mayoría pasa, sino que Dios me había permitido tener paz en medio de la aflicción. Y por ello le agradezco inmensamente a Dios por su obra misericordiosa en mí y en mi familia. En ese tiempo también entendimos el trabajo del personal médico y a Roger hasta le contaban sus problemas y podía aconsejar a otros en medio de su propio dolor. Sabíamos que Dios estaba actuando y que su voluntad era agradable y perfecta. Sí, agradable y perfecta. En medio de todas las dificultades, entonces solo quedaba confiar en Dios. Como cristianos creyentes sabemos que Dios hace cosas sobrenaturales y que Él está en el control de todo. Como dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y eso estaba haciendo Roger en el hospital, conversando con otros, llevando la palabra, tranquilizando, fortaleciendo la fe de algunos. Hasta que le dieron fecha de operación y necesitaba sangre, así que pedimos a la familia y a la iglesia. Y es importante mencionar que la familia fue un soporte muy, muy importante. Cada texto bíblico y mensaje de consolación fortalecía mi fe y la de mis hijos. Varios hermanos donaron sangre desinteresadamente y a ellos les agradecimos públicamente, hasta que llegó el día de la operación. Ese día yo llegué, pero me retuvieron en la puerta y cuando lo logré ingresar, ya Roger había ingresado a sala de operaciones. Me dijeron que la operación duraría de 6 a 8 horas, pero habían pasado ya 12 horas y él no salía de sala de operaciones. Me dijeron también de que si se pondría mal, iría a la unidad de cuidados intensivos, a UCI. Y en efecto, algo había salido mal, algo había salido como no lo pensaron, y luego de casi 13 horas de operación, él entró a UCI. Eso ya nos preocupó un poco más. Pero siempre sabíamos que Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación y que aun cuando Dios se llevase a Roger, la palabra de Dios dice en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero Dios haría lo mejor para nosotros. Él siempre estaría en el control de nuestras vidas como familia y de una manera sobrenatural. Pasaron 2 días y nos dijeron que había tenido un problema respiratorio, un neumotórax, y ahí entendimos la misericordia de Dios al salvarlo de ese momento tan difícil. A los 2 días salió de UCI y comenzó su recuperación hasta su alta en el hospital. La operación fue un éxito y no quedó ninguna de las secuelas que nos habían dicho. Le dimos gracias a Dios, pues Él intervino en UCI para que le devolvieran la vida. Salió de alta y fue recuperando lentamente. De allí casi al mes vino otra pequeña prueba. La herida no cerró completamente y cuando fue al Rebagliati, el neurocirujano que lo operó dio indicaciones del caso, pero estas no resultaron.
Entonces seguimos orando, pidiendo a Dios que nos guiara. Y Él puso en mi corazón que buscara un cirujano en nuestro centro asistencial. Un día fui allí al seguro por un trámite para mí y vi justamente a un cirujano que conocía de vista. Y le pregunté sobre la herida de Roger y me dijo que viniera algunos días que nosotros no podíamos ingresar. Así que decidí sacarle una cita para un día cualquiera, orando que Dios haga su voluntad. El día que fuimos, cuánto nos sorprendimos cuando vimos al mismo médico que había dicho que venga otro día. Él era el jefe de cirugía. Él no tenía que estar en ese turno, pero por alguna razón estaba allí para atender a Roger. Le dimos gracias a Dios, pues sabíamos que Él nos estaba guiando. El médico hizo su trabajo, un raspado en la herida sin anestesia, y Roger no se quejó, pues dijo que el dolor no era tan grande, cosa que no parecía cierta, pues en ese raspado yo vi la sangre y el huequito que le dejaron allí en la herida. Pero una vez más Dios estaba acompañándolo. Posteriormente la herida comenzó a cerrar rápidamente. Cuánto que agradecer a Dios por esta obra en mi familia. Solo nos queda seguir confiando y enseñando a otros a confiar en Él y ver sus maravillas en medio de la enfermedad. Recordemos en 1 Corintios 2:5 que nos dice, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y Zacarías 4:6 nos dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra de Dios para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu, dice el Señor. Muy buenos días, hermanas de la Liga. Mi nombre es Gabriela González. Estoy muy contenta de poder estar compartiendo este momento con ustedes, quizá no de la mejor manera como desearía de manera presencial, pero igual utilizando esta tecnología para poder llegar a ustedes y en estos minutos poder también compartir lo que nuestro buen Dios ha podido hablarme y espero también llegue al corazón de ustedes. El día de hoy tengo para compartirles y reflexionar juntas acerca de un tema que está siendo bastante frecuente y está ocurriendo constantemente en muchas de las personas de nuestro alrededor e incluso en nosotras mismas quizá. Y es el tema de la ansiedad. Permítanme compartirles la presentación que he preparado para ustedes. Y el tema de hoy no es solo hablar de la ansiedad como ansiedad, sino hablar de una victoria en medio de esta prueba. Comentarles, ¿no?, que el Señor nos ha dado las emociones para permitirnos expresar lo que sentimos. Nosotros experimentamos diferentes emociones a lo largo de nuestra vida y a lo largo del día y a lo largo en general de cada etapa que podemos atravesar. Y vemos aquí como algunos personajes de la misma palabra también expresan sus emociones, ¿no? Como un Saúl que presentó muchos celos frente a David cuando se sintió desplazado, ¿no? Y menciona 1 Samuel 18:8. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000? Solo falta que lo hagan su rey. También vemos al mismo David teniendo este éxito en algún momento clamando al Señor porque se encontraba afligido, abatido y hasta deprimido. Dice Salmos 25:16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solitario y afligido. También vemos a un Elías con mucho temor. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado, en 1 Reyes 19:3. Pero también tenemos a nuestro Jesús, que en el Sermón del Monte nos habla acerca de la ansiedad, donde nos da una exhortación a no afanarnos, comentando, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? En Mateo 6:31. Dios nos da esta capacidad de expresar en diferentes emociones, pero hay una de ellas que vengo a hablarles el día de hoy y es la ansiedad. Y es la que está ocurriendo con más frecuencia últimamente desde que estamos en estos tiempos de pandemia.
es una era del afán, donde no solo la misma situación de salud, sino ahora de economía y también en estas próximas fechas a nivel político, que nos viene generando una incertidumbre y nos genera naturalmente sensación de angustia. Pero es importante mencionar que las emociones en sí no son malas. Por así decirlo, no es un pecado preocuparse. No es que Dios se entristezca cuando nos preocupamos. Al contrario, Él nos ha creado con estas emociones. El, es importante reconocer que la preocupación es algo reactivo, que ocurre cuando suceden situaciones imprevistas, ya sea un accidente, un robo, una enfermedad, una situación que no estábamos esperándolas. El problema ocurre que cuando no sabemos qué hacer con ella y a dónde nos lleva toda la preocupación, que en sí la preocupación es mental, son pensamientos de qué va a suceder, ¿no? Y también el problema está en qué consecuencias va a generar en nuestro organismo y en nosotros mismos si es que la mantenemos por mucho tiempo. Y aquí es importante un poco hacer un alto y hacer algunas diferencias, por más que en el diario vivir usamos las mismas palabras para expresarnos cuando vemos a alguien mal. Decimos, no, la vemos estresada o hermana, te veo ansiosa, pero no es lo mismo en la intensidad y en el impacto no es lo mismo. Y aquí les traigo una pequeña diferencia para que ustedes también, que tengan familiares o ustedes mismas puedan quizá ir pensando, ir identificando. El origen del estrés suele ser un factor identificable, como hablábamos anteriormente, de algo más reactivo, algo que sucede y entonces me genera estrés. A veces la ansiedad puede ser que el problema ya se resolvió y sigo sintiendo esta angustia, esta ansiedad. Entonces puede a veces ser un poco más difusa. Las causas mismas suelen ser más externas, suelen ser eventos que suceden o situaciones que están fuera de nuestro control. En la ansiedad a veces son más internas, de cómo interpretamos, de cómo percibimos la situación y nos genera más ansiedad. La emoción que ocurre en el estrés es más una preocupación, es más qué va a suceder ahora en esta situación. En la ansiedad ocurre más una emoción de miedo, qué va a pasar en el futuro, qué va a ser mañana. Acá es importante la duración. En el estrés, cuando uno quita o retira el estímulo que ha generado el estrés se va y uno dice, ay, me liberé del estrés. Pero en la ansiedad no, a veces se alarga en el tiempo y es ahí donde tenemos que tomar en cuenta que la gravedad es mayor. Diríamos nosotros que si permanecemos en un estrés por mucho tiempo, vamos a desarrollar algún cuadro de ansiedad. ¿Y qué ocurre en nuestro cuerpo? Ocurren muchas situaciones físicas. Podemos empezar a movernos las uñas, podemos tener movimientos de brazos, de piernas, sensaciones de mareo, de vómito, sensación de desmayo, dificultad para dormir. Eso también va con el apetito. A veces se nos va el apetito o sentimos que tenemos que comer mucho. Tenemos dolores de pecho, nos falta el aire. Y ahora con el COVID podemos estar más ansiosos pensando que ya nos contagiamos, que lo que tenemos es el COVID. Podemos tener dolores de barriga asociados a deposiciones líquidas o muchas tensiones, estos dolores de cabeza, de espalda, de nuca. Entonces, son molestias que en el tiempo, si no manejamos el estrés, pueden volverse con molestias físicas muy desgastantes. ¿Por qué también es importante identificarlas? ¿Por qué tenemos que tratar de evitarlas? Porque todas estas emociones no solo se expresan a nivel físico, también a nivel emocional e interno generan efectos negativos. ¿Por qué? Porque desvían nuestra atención, ya no estamos enfocados en lo que tenemos que hacer, cocinamos diferente, se nos puede quemar algo, cuidamos de manera menos atenta a nuestros hijos, en el trabajo quizá llegamos tarde, sentimos que tenemos que estar como más alertas para entender lo que antes una indicación lo entendíamos más rápido, porque disminuye nuestra productividad. También afecta nuestras relaciones personales porque nos podemos volver un poco más torpes, un poco más irritables y esto genera incomodidad en nuestro entorno, ¿no? De pronto un hijo que nos diga mamá, ¿por qué estás así? O discusiones con el esposo o en el trabajo con el jefe o el clima laboral cambia. También estando ansiosos no nos permite tomar decisiones correctas porque pensamos que esta oportunidad se nos va a pasar, que tenemos que tomarla porque si no la vamos a perder. No estamos con gozo, estamos intranquilos, estamos sin paz. Perdemos mucho tiempo porque en el estar quizás sentados y aparentemente sin hacer nada, el estar pensando nos hace perder tiempo y también nos desgasta.
emocionalmente y enérgicamente. Muchas veces podemos sentir que no hemos hecho, entre comillas, nada, pero solo el haber estado cavilando y pensando es como si hubiéramos corrido kilómetros y nos sentimos igual. Entonces, según la palabra del Señor, ¿qué origen? ¿Qué puede estar originándonos la ansiedad? He cogido el Sermón del Monte como texto base para poder encontrar, porque el Señor es maravilloso al darnos las razones. Quizá médicamente y científicamente las razones pueden estar vistas con términos más científicos, pero a la luz de la palabra encontramos el mismo origen. El primer origen para estar ansioso es sentirnos incompetentes, sentirnos que no valemos, sentirnos que no somos capaces y que a nosotros no nos va a ocurrir, que quizá la desgracia es solo para nosotros y otros son dichosos que no sufren lo que estamos pasando. Pero ¿qué dice el Señor en Mateo 6:26? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si nosotros empezamos a reconocer quiénes somos delante de Dios, que no solo somos creación, somos hechura suya, su imagen, somos hijas de Él, pues entonces esa ansiedad pasa a un segundo plano. Pero si aún nos sentimos incompetentes, incapaces, mucho menos que las aves, pues nuestra ansiedad está ahí porque nos sentimos que de pronto vamos a desfallecer en cualquier momento. ¿Cuál es la segunda causa? Tratar de cambiar algo que está fuera de nuestro control. Muchas veces nos genera ansiedad lo que va a pasar mañana a nivel político, a nivel mundial de la pandemia, y es algo que no lo podemos manejar. ¿Qué dice el Señor? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se amanezca, por mucho que deje de comer, por mucho que tiemble, por mucho que no pueda estar tranquila, añadir a su estatura un codo? No se puede. Y a veces el origen de nuestra ansiedad es cuando queremos controlar situaciones que no está en nuestras manos. Querer cambiar la conducta de un hijo, del esposo, querer modificar conductas ajenas, que realmente es trabajo del Espíritu Santo que lo haga y somos nosotras que estamos queriendo forzar la situación. Y esto lo encontramos en Mateo 6:27. ¿Cuál es un tercer origen? No confiar en que Dios suple las necesidades. En Mateo 6:28-29 dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Entonces, si es que nosotros estamos afanados, queriendo nosotros resolver nuestras necesidades, pues la ansiedad va a estar ahí. Pero si declaramos y reconocemos que Dios es quien suple nuestras necesidades y no al aire, lo dice su palabra, entonces esta ansiedad pasa a un segundo plano. El cuarto punto es tener las prioridades equivocadas. Muchas veces nuestro afán de permanecer en este mundo terrenal, en el éxito que el mundo ofrece, en las riquezas que el mundo ofrece, en el estatus que el mundo ofrece, tenemos las prioridades equivocadas, en el que dirán, en el tengo que quedar bien. Y nuestra prioridad no está en este mundo, hermanas. Nuestra prioridad está en un principio de eternidad. Nosotros somos peregrinos en este mundo. ¿Qué dice el Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que están arriba, que era el alimento, la ropa, los afanes, todo será añadido. En Mateo 6:33. Hay prioridades claras. Cuando uno reconoce que nada nos vamos a llevar de acá, que estamos de paseo y que somos del Señor, nuestras prioridades claras, ni la muerte, ni teniendo un familiar con COVID, vamos a dejar que la ansiedad nos gobierne, porque en nuestro principio de eternidad, sabiendo que nuestro familiar conoce al Señor, pues después de la muerte hay gozo. Y esa ansiedad tiene que ser pasada a un segundo plano, porque nuestra prioridad está puesta en el reino de Dios y su justicia. Y un quinto punto que origina la ansiedad es tratar de vivir el hoy como mañana. El estar no afanado en lo que estamos hoy. Hoy estamos en un día donde estamos pasando la pandemia, estamos esperando un nuevo presidente para nuestro país, estamos con salud, no sabemos mañana.
No sabemos qué pasará mañana, si hay un temblor, si hay un terremoto, si de pronto nos dio un infarto y fallecemos sin esperar el COVID. No sabemos. Por eso también en Mateo 6:34 el Señor nos insta, nos anima, nos exhorta. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Estas 5 causas yo se las dejo para que las puedan volver a revisar y en oración también ir reconociendo cuáles son o cuáles puntos son los que nos están permitiendo no pasar a la ansiedad o no dejar que la ansiedad pase. Y este verso es nuestro verso promesa, es nuestro verso de bandera para cada vez que tengamos la ansiedad, no solo nos animemos con el sermón del monte, sino con esta promesa hermosa que Dios nos deja. Yo les animo a que lo peguen, que lo escriban, que lo tengan en su pared, en su refri, en su celular. Y cada vez que tengan esta angustia, busquen la palabra. ¿Qué dice? Estén siempre llenos, estén siempre, no a veces, no solo cuando estén tranquilos, siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Qué podemos hacer? Prácticas, situaciones prácticas frente a este verso tan precioso. ¿Qué podemos hacer? Hermanas, yo les animo. Todo, como dice aquí, díganle a Dios en el verso 6, a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, ¿no? Oren por todo. Ese es el primer punto, llevarlo a Dios en oración. Yo creo que Dios conoce nuestras necesidades, pero Él necesita y Él desea, Él no necesita, Él desea que nosotros volvamos a Él y lo llevemos en oración. No importa cuál sea la causa, no importa por más que humanamente alguien diga que no es posible. Y hay que ser sinceros primeramente en cómo nos estamos sintiendo, reconocer cómo estamos. Aquí unos ejemplos así de desnudos, de transparentes, ¿no? Mi vida es un desastre, no tengo contentamiento, no tengo paz, estoy aterrado, tengo miedo, ¿no? No puedo solo, no sé qué hacer. Señor, ayúdame. Eso es un primer paso que les animo a que lo hagan. Es el Señor abrazándolas en ese momento. Pero no olvidar que también con una acción de gracias, porque nada, ni en la peor tormenta para un hijo de Dios deja de tener un propósito. Y agradecer por ese tiempo de lucha, agradecer porque Él nos ama incondicionalmente y Él ha prometido ayudarnos. Entonces, cualquier angustia, preocupación, ansiedad que tengan, primero identificar qué lo está causando y segundo, llevarlo a Dios en oración. Como siguiente punto, lo tenemos que hacer con una convicción triple. A veces en nuestra fe trabajamos como con esta frase, ¿no? Bueno, sé que Dios contesta, a esta hermanita siempre le contesta, pero no sé si a mí me escuche, contesta a otros, no sé si lo haga conmigo. Eso no es una convicción. Y quizá ese momento de ansiedad está pasando porque Dios quiere que crezcamos en este campo de la fe. 3 convicciones. 1, que Dios nos ama incondicionalmente, no importa la situación que usted esté pasando. 2, que Dios nos va a ayudar. Él lo ha dicho, Él lo dice en su palabra. Y 3, Dios cumple sus promesas. Entonces, luego de traerle a Dios en oración nuestra angustia, decirle, yo confío que mi vida está en tus manos. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso es muy importante asistir a las prédicas para conocer quién es el Dios del ayer, quién es el Dios de hoy y quién es el Dios de siempre. Si no escuchamos de Él, no vamos a poder conocerlo y entonces la angustia nos va a venir a más porque no sabemos quién va delante de nosotros. Y tercero, no olviden, hermanas, que están batallando en un campo de la fe. Todo tema de ansiedad es una batalla de fe. Es un tiempo para poder dar un paso más en la madurez cristiana. Y el Señor demanda que entreguemos
nuestra ansiedad, dejar que Él lo maneje, que Él lo alivie, que Él nos rescate. Y recordando su promesa que dice en Filipenses 4:7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Yo les animo, hermanas, que podamos dar un paso de fe y manejar esta batalla. Como dice esta imagen, podemos haber perdido muchas batallas, cada día es una batalla, pero no debemos de rendirnos hasta ganar la guerra. Y la guerra tiene victoria en nuestro Señor. Así que vamos a orar. Muy agradecida por este tiempo. Les mando un fuerte abrazo a cada una de ustedes y estamos en contacto para cualquier situación que podamos ir compartiendo, ¿sí? Amado Padre Celestial, te doy las gracias por darme esta oportunidad, Señor, de poder traer tu palabra delante de nuestras hermanas, delante de mis hermanas, Señor, tus hijas. Señor, este tiempo queremos entregártelo, Señor, porque la angustia es real, la ansiedad es real, el temor, las molestias físicas están ahí, las molestias emocionales están presentes. Bendito Dios, pero tú nos demandas reconocerte. Él nos demanda, Señor, entregar toda ansiedad, Señor, y pido que el Espíritu Santo que mora en cada una de ellas pueda impulsarlas a que puedan sincerarse, puedan entregar todas sus cargas, Señor, a ti, y tú puedas obrar, Señor, según tu palabra. Cubrir, Señor, con paz su corazón. Que ellas puedan, Señor, experimentar tu voluntad en sus vidas. Que cada una de ellas, Señor, pueda identificar cuál es la causa de su ansiedad, cuál es lo que ellas no están soltando, qué es lo que ellas necesitan crecer, Señor. Y que tú puedas traer aliento, descanso, Señor, en estos tiempos de preocupación, de ansiedad. Bendito Dios, tú eres nuestro médico, tú eres, Señor, nuestro pronto auxilio. Sosténla, Señor, en este tiempo, a las que estén pasando tribulación y a las que quizá estén angustiadas por sus familiares. Ayúdala, Señor, a que sean puente de bendición, puente, Señor, de un reflejo vivo de que tú estás, Señor, en medio de su familia, en medio de ella, Señor, aún en las crisis. Gracias por tu palabra, gracias por Filipenses, gracias por el Sermón del Monte, Señor, gracias por regalarnos las pautas, las indicaciones y ayúdanos a tener nuestras prioridades claras, a saber, Señor, que primero tenemos que buscarte, que nuestra vida no es permanecer aquí, sino es trascender a la eternidad, Señor. Gracias por ese regalo y permítenos poder vivir confiadas en que en ti tenemos la victoria. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos, hermanas. Un abrazo. Dios las bendiga. Buenas tardes, queridas hermanas, terminando ya nuestra Liga Femenina, dando gracias a Dios por esta tarde que hemos podido disfrutar de esta preciosa charla de nuestra hermana, a cargo de nuestra hermana Gabriela González. Gracias por este tiempo que ella se da, cómo ver la ansiedad también desde el punto de vista bíblico. Ahí tenemos bases para poder aconsejar, para poder reflexionar nosotras mismas, ¿no? Cómo no caer en esa ansiedad, ¿no? Tenemos para poner en práctica todos los consejos recibidos. Y también darles los anuncios. Tenemos 2 cumpleaños de nuestras hermanas ligueñas este sábado 12, cumpleaños de nuestra hermana Rebeca Matías, y el lunes 14 es el cumpleaños de nuestra hermana Milka de Videira. Le damos gracias a Dios por estas 2 hermanas de la Liga Femenina que están cumpliendo un año más de vida. También anunciarles que hoy día inician los agasajos, los cultos especiales por los 128 años de nuestra IEP. También por Facebook y por YouTube, así que estemos atentos. Son más de una semana de agasajos, pero a la de PLIF le toca el día miércoles 16. Estemos atentas, hermanas, a los enlaces que se van a compartir. Y recuerden, los sábados tenemos a las 4 nuestros estudios del Evangelio de Lucas. El martes nuestra reunión de oración a cargo del grupo de nuestra hermana Eunice. Y el próximo jueves 17 nos toca
algo muy especial al cargo de nuestro pastor Pedro Lorriaga, que nos está guiando en los estudios de las cartas de Juan. Tienen que estar atentas y llenando sus cuestionarios porque ya saben que hay un concurso que tenemos a nivel de DEPLIF. Así que, hermanas, atentas para poder estudiar también, ¿sí? Esos serían todos los anuncios. Estemos siempre atentas a las reuniones de la iglesia, los cultos dominicales, escuela dominical, los adolescentes, los jóvenes y jóvenes adultos. Y ahora que se está iniciando, los jóvenes, los caballeros, no jóvenes que fueron, los caballeros, ¿no? Sí, estemos orando por el ministerio de evangelismo también, que está trabajando en nuestra iglesia, ¿sí? Despidámonos en esta tarde con una oración. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo precioso que tú, Señor, nos has regalado. Gracias, Señor, por tu hija, nuestra hermana Gabriela González, que nos ha dictado esta charla preciosa. Bendícele su hogar, Señor, a su familia, en la salud y en todo lo que necesite. Te pedimos tu guía y tu dirección. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido disfrutar y ayudarnos, Señor, a buscar siempre agradarte, Señor, y a no dejarnos caer en esta ansiedad tan terrible que afecta en muchos hogares, Señor, a muchas mujeres, Padre Santo. Te pedimos tu guía y tu dirección en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor las bendiga, hermanas. Hasta el sábado. Estamos en contacto. Bendiciones.